El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFE, y Oxfam realizaron un estudio sobre el impacto que deja la corrupción. Destacan las obras de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones y la adquisición de medicamentos y alimentos, que es donde los fondos públicos son más vulnerables. La corrupción es difícil de medir por la utilización de diferentes rostros y la opacidad en que se ejecutan, pero el 30% del presupuesto general se ve vulnerado por la corrupción y debilita al Estado. Tiene mucho impacto indirecto, ¿no? Desde el impacto que tiene en la moral de la gente hasta el impacto en términos de la mística de servicio público, aparte de la desviación de fondos, ¿no? Una agenda inicial en materia de lucha contra la corrupción y la revisión de lo que los partidos políticos están diciendo en esta materia. Ningún partido en este momento ha ofrecido metas para luchar contra la corrupción. Si 1 de 5 quetzales está destinado para la corrupción, el impacto es amplio en calidad y cobertura pública. Si el 20% de los recursos públicos se utilizan en fideicomisos expuestos a la corrupción, en educación se deja de producir y ejecutar cerca de 300,000 libros para educación primaria bilingüe intercultural. Más de 100,000 estudiantes de telesecundaria dejan de ser atendidos. Igual número de maestros de preprimaria y primaria no recibirían la valija didáctica. Más de 3,000 jóvenes no reciben becas de educación superior, empleo y artesano. En salud y nutrición, más de 1 millón de niños de 1 año no reciben vacunas. 1.3 millones de madres de familia de niños menores de 5 años dejan de recibir información de prácticas del cuidado infantil. 1.2 millones no reciben pláticas de métodos de planificación familiar. En seguridad, más de 80,000 jóvenes no reciben charlas de prevención de la violencia. Más de 9,000 policías dejan de recibir actividad de formación y especialización. La lucha contra la corrupción requiere una ciudadanía no solo más informada, sino más activa. Los ciudadanos tienen que exigirle a sus gobernantes, a los sectores empresariales, a sus líderes sociales, una puesta en común. El estudio identificó que 4.600 millones de quetzales estaría vulnerable de la corrupción, que representa el 6% del presupuesto. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Cambios legales, compromisos de los partidos políticos y asumir la responsabilidad fiscal de los ciudadanos es parte de la lucha contra la corrupción. El estudio de ICEFE y Oxfam representa una agenda contra la corrupción. Que van desde la necesidad de actualizar el marco legal. Tenemos un marco legal obsoleto y ambiguo en términos de lucha contra la corrupción. El otro elemento es la necesidad de fortalecer los órganos de control y los órganos de ejecución, tanto del gasto público como de los ingresos. Y finalmente, tenemos que generar espacios para una mayor participación ciudadana. A través del acceso a la información público y espacios legítimos de discusión sobre lo que hace el Estado con nuestros recursos, dijo Mencos. Juan Alberto Fuentes Nay también considera con las reformas, pues la corrupción ha dejado a un Estado débil y pequeño que ha venido desde mucho tiempo atrás. Con un servicio civil de empleados, ¿no?, de funcionarios públicos, que tengan la capacidad de resistirse frente a presiones externas, ¿no? Por eso para mí es tan importante contar con una ley de servicio civil que realmente le dé fuerza al funcionario público para no estar sujeto a presiones a favor de la corrupción. La complicidad de la clase política en la corrupción y otros sectores privilegiados tampoco favorece que tengamos un Estado eficiente. Con ese Estado que se va descomponiendo cada vez más, y con una clase política que es incapaz de renovar ese Estado. Los políticos buscan el beneficio propio y captan recursos para sus ONGs y para financiar sus campañas políticas para mantener con poder permanente. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida.